¿De qué estamos hablando? ¿Megafraude que sacude la confianza en el sistema electoral? ¿Es cierto esto? Y de ser cierto, ¿qué estamos haciendo? En medio de una creciente tensión política, denuncias sobre un supuesto megafraude han salido a la luz, revelando irregularidades en elecciones pasadas que habrían manipulado el voto telemático en el exterior, y eso lo dijo Mónica Palacios. Según los cuestionamientos realizados por diversos sectores políticos y ciudadanos, estas anomalías habrían afectado directamente los resultados, quitándole 3 curules al movimiento Revolución Ciudadana, que luego fueron felizmente recuperados. Ahora este caso no solo pone en entredicho la transparencia del Consejo Nacional Electoral, sino que también evidencia su presunta complicidad con intereses externos y también los internos, porque hoy se habla de un megafraude en el Ecuador. Vamos a mirar. Ecuatorianos y ecuatorianas, la candidata Luisa González, con responsabilidad y con las pruebas en la mano, denunció las irregularidades dentro del proceso electoral este 13 de abril para elegir al presidente de la República del Ecuador. Existen irregularidades en 5.092 actas, que significaría en votos 1.400.000 votos, superando los votos que había sacado el señor Daniel Noboa para ganar, que son 1.200.000. Todas estas irregularidades fueron planeadas entre el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, y el Consejo Nacional Electoral. Por eso, 3 días después de las elecciones, el presidente viajó inmediatamente a los Estados Unidos y decretó un largo feriado. Él sabe que todas estas irregularidades van a salir a la luz y salió huyendo. Ecuatorianos, no es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral con su presidenta Diana Tamay nos tratan de robar la democracia a los ecuatorianos. En el año 2023, con el voto telemático en el exterior, a nosotros, los revolucionarios, nos trataron de robar 3 curules. Pero nosotros luchamos hasta las últimas consecuencias para que nos devuelvan el voto presencial y que podamos demostrar el movimiento político más importante en el exterior. Ese será la Revolución Ciudadana. Y nos devolvieron nuestros 3 curules. No te dejes engañar por un Consejo Nacional Electoral corrupto que ya nos trató de robar una vez. Hago un llamado a todo el pueblo ecuatoriano para resguardar nuestra democracia y exigir al Consejo Nacional Electoral respuestas. Al pueblo ecuatoriano se lo respeto. Las voces críticas han señalado que este no es un hecho aislado, sino parte de una serie de acciones que buscan socavar la voluntad popular desde hace años. Distintas organizaciones han advertido sobre las debilidades del sistema electoral, especialmente en lo que respecta al manejo del voto en el extranjero. Pero aquí en el Ecuador también. Las acusaciones actuales se centran en prácticas como el retraso intencional en la apertura de mesas, en fin. Pero aquí en el Ecuador hay otro tipo de situación que nos tiene cabizbajo. La inclinación de la cancha electoral y el rol de los árbitros comprados. Podríamos decir ahora, en una democracia, las elecciones deberían ser el reflejo más claro de la voluntad popular. Sin embargo, cuando los árbitros encargados de garantizar la transparencia están vendidos, la cancha inevitablemente se inclina a favor de quienes tienen el poder económico para manipular el sistema. Este es el mensaje central detrás de las recientes denuncias que han surgido en redes sociales bajo el hashtag Control, donde usuarios señalaron cómo las estrategias electorales de ciertos actores políticos no dependen únicamente de sus aciertos o errores en campañas, sino del control sistemático de las instituciones clave. Se habla incluso de una estrategia diseñada desde las altas esferas para asegurar resultados favorables, independientemente de la intención real del electorado. Pero miren ustedes, aquí hay actas, hay todo, vamos a ver, para que ustedes revisen. ¿Quieren pruebas del megafraude? La propia Organización de Estados Americanos las presenta. Serias irregularidades en el conteo de votos. Informe de la observación electoral de la OEA, página 13. Se registraron inconvenientes porque la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas, debido a la simetría del diseño. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto y en algunos casos derivó en su anulación.
y que pese a la presencia de los delegados de las dos organizaciones políticas, las y los observadores de la OEA constataron que el proceso de escrutinio no se desarrolló de manera uniforme en todos los recintos. Se evidenció, por ejemplo, desconocimiento respecto al orden y los pasos establecidos para esta etapa, y en algunos casos no se verificó que las actas estuvieran debidamente firmadas en el anverso y el reverso. Se subieron actas sin firmar. Todo estuvo estructurado para que se produzca el megafraude. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y otras entidades han sido señaladas como piezas fundamentales dentro de estas estructuras que favorecen intereses particulares. Mensajes dirigidos a figuras como Daniel Noboa, Diana Tamaín y otros representantes de estas instituciones han infundado plataformas como X y las han inundado de mensajes exigiendo explicaciones sobre su rol en este presunto desequilibrio electoral. Las críticas apuntan a decisiones polémicas como cambios de última hora en reglamentos, falta de fiscalización efectiva y la opacidad en el manejo de recursos públicos durante las campañas. Para muchos ciudadanos estas acciones no son simples errores, sino parte de un plan meticulosamente orquestado para inclinar la balanza hacia quienes tienen el control financiero y político. En conclusión, por Richard García, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, el problema no radica solo en los errores o aciertos de las campañas electorales, sino en la estructura misma que las sustenta. Si las instituciones responsables de garantizar la transparencia están comprometidas, cualquier resultado electoral será visto con sospecha. El llamado de los ciudadanos es claro. Se necesita una reforma profunda que asegure que los árbitros cumplan su función sin estar sujetos a intereses externos. Solo así podrá restaurarse la confianza en el sistema electoral, y no tanto como que se restaure porque es grave. Por ejemplo, el caso de Tulcán, una acta que evidencia el megafraude en Ecuador, y lo vamos a poner aquí mientras estamos hablando. Esta acta electoral del Cantón Tulcán ha generado revuelo en redes sociales al ser presentada como una posible prueba del megafraude en las elecciones de Ecuador. Según las cifras expuestas, de un total de 315 sufragantes, para que ustedes estén claros, 315 sufragantes registrados, el candidato Daniel Noboa habría obtenido exactamente 315 votos, mientras que otros candidatos como Luisa González recibieron solo 62 votos. Asombrosamente, los votos en blancos y nulos suman apenas 23, un voto en blanco y 22 nulos, lo que deja a Noboa con el mismo número total de sufragantes. ¿Y dónde están los otros votos en esa mesa? Este caso ha sido ampliamente compartido bajo la etiqueta megafraude, alimentando críticas hacia la transparencia del proceso electoral y levantando sospechas sobre la manipulación de resultados. Eso pasó precisamente allá en Tulcán. Y hay más todavía ecuatorianos, ¿no? Hay videos que denuncian megafraude en las elecciones 2025. Ha puesto nuevamente en el ojo de la tormenta el sistema electoral ecuatoriano, más allá de confirmarse o desmentirse las acusaciones. Lo preocupante es que la confianza en las instituciones sigue disminuyendo y seguirá disminuyendo. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué es lo que tenemos en el Ecuador? Por eso Luisa González hace su denuncia y debería de haber sido respaldada, pero lamentablemente aquí hay muchos que se llaman perseguidos, pero finalmente son entreguistas. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.